Bueno, a continuación vamos a presentarles nuestra próxima oradora, Claudia Valladares. Ella es emprendedora social, apasionada por hacer una diferencia en el mundo. Es cofundadora y directora del Impact Hub Caracas desde 2013, miembro del Membership Committee desde 2018 y fue Global Partnerships Lead del Impact Hub Global entre julio de 2018 y enero de 2019. Ha sido coach en formación de nuevos Impact Hubs, especialmente en África y Latinoamérica, y consultora para numerosos clientes corporativos promoviendo la innovación y el intraemprendimiento. Bienvenida, Claudia. Gracias. Gracias. Desde muy pequeña tuve la gran fortuna de descubrir mi vocación. Quizás cuando apenas tenía 7 años, vengo trabajando desde esa edad en los sectores más necesitados y vulnerables de nuestra sociedad, especialmente en Venezuela, mi país de origen. Desde esa época comencé en el mundo de las ONGs, de las organizaciones sin fines de lucro, trabajando mucho. Luego incursioné en el sector público por varios años y esta carrera me llevó finalmente a ser banquera. Yo siempre digo de los ricos. Terminé en Nueva York trabajando muchos años en la banca hasta que decidí en el año 2006 regresar a Venezuela para fundar la banca comunitaria, una banca ahora de los pobres, destinada a proveer servicios financieros a todos aquellos que nunca antes habían tenido la posibilidad de tener acceso a algún producto, a algún servicio, a tener una cuenta de ahorros o un crédito. Esa foto que está allí me trae muchísimos recuerdos, porque ese señor que ven allí de camisa roja es Carlos Arias, el primer cliente de banca comunitaria. Carlos, igual que el 57% de los venezolanos, pertenecía al sector informal. Todos esos microempresarios que trabajan muy duramente, pero que a la vez pertenecen a una clase que no ha podido nunca lograr formalizar su empresa o hacer que todo sea desde el punto de vista legal, organizado. Pero él, sin embargo, pues luchaba duro para tener su empresita, sacarla adelante, una bodega que tenía en el sector oeste de la ciudad, en La Vega, en una comuna, como le llaman ustedes, donde junto a su familia trabajaba muy arduamente por hacerla crecer. Él tenía 2 empleados, familiares de él, pero también informales. Y bueno, no se imaginan la alegría que Carlos tenía cuando recibió ese crédito junto a su esposa y a un cuñado que le sirvió como fiador. Él, como tantos, soñaba con hacer crecer su negocio y seguir adelante. Yo aprendí muchísimo de los emprendedores, muchísimo de esos microempresarios que día a día luchaban por salir adelante con sus pequeños negocios, de su resiliencia, de su capacidad de adaptarse, de su flexibilidad ante tantas circunstancias que eran complejas y cambios muy dinámicos por los cuales ellos tenían que atravesar. Nosotros más de 7 años hicimos estudios econométricos para demostrar qué había pasado con esos microcréditos que habíamos entregado a esos microempresarios, cuál era el efecto, cuál era el impacto que ocasionaban. Y logramos redescubrir, digamos, que el 80% de esos microempresarios podían mantener a sus hijos en la escuela. El 20% de esos microempresarios eran capaces de producir 2 empleos informales, generalmente entre sus familiares. Y también descubrimos que ellos podían accesar a servicios privados de salud y mejorar las condiciones muchas veces de su vivienda. Sin embargo, algunos de esos microempresarios no podían, sino, como les decía, generar empleos informales. No eran capaces de dar condiciones formales para esos que formaban parte de sus equipos. Y en ese año 2013, 7 años luego de haber comenzado esa banca comunitaria, fui a la presentación de CAF, el Banco de Desarrollo para América Latina, donde presentaban un estudio que se llamaba Emprendimiento en América Latina, justamente en nuestra región. Asistí con mucha atención y ese estudio lo que básicamente decía era que si bien en nuestra región la gente es muy emprendedora, el 75% de esos emprendimientos eran unipersonales o microempresarios.
emprendimientos que no eran formales y que por lo tanto no eran capaces de verdaderamente generar productividad, incidir en lo que es el desarrollo económico del país. Quedaban fuera, nadie los tomaba en cuenta porque la verdad es que no incidían en la economía. Me quedé muy conmocionada pues, con lo que significaba eso, porque yo trabajaba con ellos y lo sentía muy duramente. Pero bueno, justamente en ese año 2013 me tocó y decidí hacer un posgrado, un estudio en Ámsterdam, en una escuela de liderazgo creativo, donde tenía que ingresar con un proyecto de aceleración. Yo había escuchado hablar de los Impact Hubs y estaba sumamente interesada por cómo hacer que esa red mundial llegara a Venezuela, cómo podía yo traer el Impact Hub a Caracas. Y decidí entrar en Think con esa idea, cómo desarrollo el Impact Hub en Caracas. Me debatí 6 meses con esa gran pregunta que me destruía la mente. ¿Cómo seguir generando impacto? ¿Cómo podía generar mayor impacto? ¿Seguía con un gran número de emprendedores con un impacto quizás más pequeño? ¿O me concentraba en pocos emprendedores, pero trataba de producir un impacto mucho más fuerte? Decidí finalmente abrir el Impact Hub Caracas. En el año 2014 nos encontramos listos para abrir sus puertas. Era un 13 de febrero la fecha que habíamos escogido para su inauguración. La noche antes, el día 12 de febrero, que celebramos el Día de la Juventud, tuvimos que suspender la inauguración. Ese día los estudiantes habían salido a marchar, habían salido a protestar por sus derechos como siempre lo hacían ese Día de la Juventud. Como ustedes saben, pues no había acceso a la educación, no había posibilidades de tener libre prensa, había mucha censura. Los estudiantes también reclamaban por la hiperinflación que estábamos viviendo. Y ese día, 3 estudiantes fueron asesinados por la Guardia Nacional. La ciudad se convirtió en el caos más terrible que ustedes puedan imaginar. Habían bombas lacrimógenas por todos lados, gases, detonaciones, y en el medio de ese desastre nosotros nos debatíamos qué hacer. Sin embargo, nos dio chance quizás de hacer un experimento de reframing, cómo reorganizar ese caos para hacerlo productivo, para poder crear soluciones en medio de ese desastre. ¿Cómo hacíamos un espacio que verdaderamente reuniera a todos los sectores para dialogar profundamente en los problemas que la sociedad nos estaba poniendo en la cara? Y justamente después de 3 meses, el 15 de mayo, hace 5 años de ese año, logramos abrir el Impact Hub, logramos abrir sus puertas. El Impact Hub Caracas es una comunidad de emprendimiento que promueve el impacto transformador, el triple impacto financiero, social y ambiental entre todos los emprendedores que estén comprometidos con el desarrollo sostenible. Y no solamente tiene lugar en Caracas, se hace en el mundo entero. Tenemos 102 Impact Hubs en el mundo haciendo esto. Conseguimos un concepto que nos gustó mucho y fue el concepto de Middle Out Entrepreneurs, o les llamamos los emprendedores del medio. Cómo esos emprendedores que estaban en el centro de la pirámide podían generar impacto hacia abajo, impacto hacia sus lados, pero también impacto hacia arriba, que realmente fuera sostenible. Y justamente trabajando con ellos, después de mucho tiempo, descubrimos 5 años más tarde, con estos 202 emprendedores que tenemos en el Impact Hub haciendo parte, que el 90% de ellos ha sido capaz de generar 8 empleos en promedio. Sin embargo, un amplio porcentaje de ellos también ha generado 22 puestos nuevos de trabajo. Y además, el 17% de ellos ha creado lo que llaman una pura invención, algo totalmente novedoso, algún producto o algún servicio que no existía antes en el mundo. 55% de ellos ha logrado incrementar sus ingresos, 13% en el doble de sus veces. Y lo mejor de todos es que todos y cada uno de ellos está comprometido con generar impacto a través de alguno de los objetivos de desarrollo sostenible.
Algunos de estos ejemplos les quiero compartir. CityWallet es una iniciativa de pago, de micropago alternativo, que se utiliza a través de una calcomanía, una tarjeta o un brazalete. El diálogo que propone CityWallet es entre los ciudadanos comunes y la tecnología. Por supuesto, para los expertos, se fundamenta en blockchain, se fundamenta en NFC, pero es una simple brazalete, una simple calcomanía que tú utilizas para pagar. Y eso ha hecho que se ahorre más de 1 millón de facturas que no se tienen que imprimir, que las personas ahorren más de 21 millones de minutos no haciendo ninguna fila para pagar, y que eso se transforme en más de 25.000 usuarios que ya han comenzado a usar esta forma de pago. Tenemos también el caso de Cacay Oil, un diálogo que presenta Cacay Oil, un aceite que sirve para el rejuvenecimiento de la piel, para la humectación y que se produce de una nuez que solamente existe en Venezuela y en Colombia. Cacay Oil ha sido capaz, apenas en sus inicios, de reforestar 1.200 árboles. Por cada botella de cacay que se compra, $1 va destinado a plantar un nuevo árbol de cacay que tarda 30 años en crecer. Tenemos también Odelia. Odelia es un emprendimiento que pretende representar talento artístico y cultural en nuevos mercados, como el mercado de Norteamérica o el mercado europeo. Han logrado ya presentar 250 músicos en 100 países, en 100 shows en más de 20 países. Y ellos, a su vez, han tenido la oportunidad de tener nuevos ingresos que les permiten seguir prosperando en sus pequeñas comunidades donde nunca antes habían salido. El diálogo que propone Odelia es entre los ancestros y la actualidad. Es traer esos tambores africanos de nuestros orígenes al mundo de hoy. Y ha permitido también que esos músicos conozcan su ADN, de dónde vienen, quiénes eran verdaderamente sus pueblos, de donde se originaron sus ancestros. Para terminar, quiero contarles una leyenda pemona, de la etnia pemona. El Orinoco, que es ese río amarillo que ustedes ven allí, debe su color a las aguas sedimentadas que arrastra desde el Amazonas, donde nace este río. Y el Caroní, que es ese río negro que ustedes ven allí, tiene su color negro precisamente porque arrastra taninos desde el Cuquenán, el Tepuy donde nace en el Parque Canaima. Cuenta esa leyenda que estos ríos representan dos amantes que pertenecían a tribus distintas, que se enamoraron y luchaban por estar juntos, pero que sus etnias y sus tribus diferentes no los dejaban juntarse precisamente porque no pertenecían a la misma tribu. Ellos decidieron arrojarse al mar, arrojarse primero al río, juntarse, y el mar, el océano Atlántico, los acogió en un abrazo eterno que pudo sellar su amor para siempre. Yo los invito a pensar en cómo podemos aprender del río Caroní y del río Orinoco. Quizás nosotros no podemos ser capaces de controlar o evitar alguna crisis o algún conflicto grave en nuestros países, pero lo que sí podemos hacer es abrazarnos como estos ríos, es aprender a dialogar profundamente, es crear espacios de encuentro desde cada uno de nosotros, desde lo que puede hacer, así como confluye el emprendimiento y así como el emprendimiento nos invita a dialogar. Muchas gracias.